estábamos rayando allá por el año 51, 18 años después de la resurrección de Jesús. Por ahí quedamos en la parte final de la visita de Pablo, a Grecia y este, definitivamente esa visita fue clave. Recordemos que les dije en la entrega anterior, hermano, les dije que verdaderamente el cielo está tocando la tierra al darle la oportunidad al ser humano en el desarrollo del pensamiento eh, bastante elevado de escuchar que el pensamiento del ser humano está limitado por la carne. Y, y esa limitación que de alguna forma no deja de ser, no deja de ser importante, nos hace entender que más allá de los argumentos, más allá de la filosofía, la presentación del hecho de la resurrección saca completamente al ser humano de sus casillas, de sus cabales y tenemos la reacción que tenemos en el verso 32, que lo tienen ahí en pantalla. El verso 32, nos quedamos ahí la semana pasada en donde la gente se rió y se burlaron de Pablo. Algunos le dijeron, está interesante eso, pero hablemos luego, hablemos ahora después de almuerzo, porque entonces ahí queda la expresión, la narración de Lucas, tratando de plantear qué es lo que de alguna manera sucede ante esa expresión. Verso 33 dice, con eso termina el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos, y aquí llegamos a la parte final que concluimos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, y varios más. Varios más. Regálenme un segundo nada más. A ver qué es esto aquí. Y fíjense que llegamos al capítulo 18. La letra está bien, está legible, ¿sí? ¿Pueden ver la letra? Sí, señor. Dice el título del editor: Pablo conoce a Priscila y Aquila en Corinto. Pero hay una cosa que pasa con Lucas, en la narración de Lucas, y es que Lucas no menciona nada de que en este periodo, más o menos, Pablo escribe 10 cartas y, y no necesariamente Lucas reconoce esa producción de Pablo. Entonces el capítulo 18 nos tiene que permitir hacer algunas inferencias. Y cuando digo inferencias, damas y caballeros, me refiero a que tenemos que entender que este es el Corinto al cual se refiere la carta a los Corintios. Es primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, y que tenemos que entender que hay un contexto y muy importante. Dice, después Pablo salió para Atenas, en Corinto, y fue a Corinto. Esto es decir, Pablo salió de San Ramón, salió de San Ramón y se fue para San Juan, se fue caminando y llegó en 1 hora a San Juan, 45 minutos, 40 minutos caminando a San Juan. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, 75 kilómetros caminando, tal vez, menos tiempo en barco. Pero lo importante aquí es tal vez entender que
la misión en Atenas ya se había cumplido, ya había quedado algunas personas, ya habían quedado algunas personas creyentes ahí, y me llama poderosamente la atención de que Pablo no hace mucha énfasis en la gente, cómo la gente quede, sino que Pablo tiene la certeza de que el Espíritu Santo queda con los hermanos en los lugares donde se está empezando a establecer estas iglesias. Y entonces dice, después Pablo salió a Atenas y se fue para Corinto, punto. Hermanos, Corinto era la capital comercial de Acaya y como capital comercial había cualquier cantidad de gente de diferentes lugares del mundo conocido en ese tiempo. Punto dos, y punto importantísimo que usted no puede perder a la hora de tratar de ver esto, es que Corinto estaba lleno también de un montón de imágenes y de templos, pero había una particularidad, y es que esta gente le tenían, le tenían fervor, o adoraban a la diosa del amor, y entonces en sus templos había una prostitución sagrada que lo hacía poderosamente atractivo, siendo un puerto, y a su vez también, pues las prostitutas lo hacían de manera tal que se veían como sacerdotisas de la diosa. Corinto era un pueblo liberal desde el punto de vista de lo que estamos hablando, muy liberal, pero por ser un pueblo cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Que había mucha gente de muchas nacionalidades. Pues usted entenderá que eso hacía que de alguna manera fuese un lugar lleno de un montón de contrastes. Ahora, esto es muy importante que usted lo sepa, porque cuando usted analiza la carta a los Corintios, que tal vez en algún otro momento lo vamos a analizar, lógicamente que sí. Hermanos, al analizar la carta a los Corintios, tenemos que darnos cuenta que, de que el tema sexual o el tema del sexo en Corinto fue un elemento que Pablo tuvo que trabajarlo varias veces. Pablo tuvo que trabajar el problema de la dependencia emocional con relación a las experiencias espirituales en Corinto. Entonces, de alguna manera, esta visita a Corinto de Pablo tiene que ver con el hecho de, de fundar una iglesia. Eso es importantísimo. Y tal vez eso tiene que llevarnos a entender que ese fundar esa iglesia había un principio, y que esto es algo que nuevamente nos enseña que Dios está haciendo o teniendo un plan muy claro, y que se requería la predicación del apóstol para que de alguna forma las personas pudieran tener la fe y creer. Y en esto pues fue parte de lo que hablamos el fin de semana con el libro de Romanos, ¿verdad? Dice, allí conoció a un judío llamado Aquila. Águila significa águila, Aquila es una forma del nombre águila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Entonces, fíjense que esto pasó en el año 49, 50. Eh, 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 Son expulsados de Roma por motivos de que el emperador estaba cansado de que los judíos hacían mucho problema y mucho enredo, y parecía que estaban haciendo un enredo peor, un enredo mayor, a partir de una secta nueva que se estaba formando de un tal Crestos. Dicen los historiadores que la forma en que se narra el nombre de Cristo es Crestos, y que se habla de que estaban haciendo mucho problema, y entonces el emperador Claudio les prohíbe hacer sus ceremonias y les dice, les los invita a salir de Roma. Y tenemos algunos detalles importantes aquí, y dice que cuando él llega, cuando él se encuentra a Aquila y Priscila, ellos ya son cristianos. Ellos vienen de Roma. Vean qué interesante cómo se nos enlaza esto con nuestra carta a los romanos, hermanos.
Y noten que esta señora Priscila y este señor Don Aquila ya vienen convertidos, ya conocen del Señor y se encuentran con Pablo de una manera pues muy, no incidental, porque Dios no tiene casualidades en este sentido, pero sí es muy importante que usted no, si usted ha estado siguiendo el trabajo de Romanos que hemos tratado de hacer, usted se va a acordar que yo le dije que Pablo no funda la iglesia de Roma. Pablo no fundó la iglesia en Roma. La iglesia, cuando Pablo la carta llega a la iglesia en Roma, la iglesia tiene ya alrededor de 5 o 7 años de fundada. Pero la forma en que Pablo escribe, damas y caballeros, es porque hay como un conocimiento previo, hay una información previa de cuáles eran las características de esa iglesia en Roma. Una de las posibilidades, que aquí es importante que lo veamos, es que Aquila y Priscila hayan sido quienes le hayan contado a Pablo mucho de la vivencia y la experiencia de la iglesia allá en Roma. Entonces, este encuentro con esta gente es muy valioso, muy importante en este momento, pero también cabe destacar un detalle y es que pareciera ser por las diferentes narraciones que hay y por los diferentes eh, bibliografía que hay sobre esta pareja, pareciera ser que esta señora Priscila era una señora con cierto rango, con cierto nivel, con cierta educación y es bastante respetada por Pablo. De hecho, Pablo la menciona en otra carta y la menciona como prisca. Y esa expresión prisca es una expresión de respeto. Es Lucas quien habla aquí de Priscila, pero Pablo en algún momento la menciona como prisca. Entonces, fíjense que narrativamente, esta noche estamos siguiendo literalmente la narración y viendo, reafirmando las tres cosas que hemos estado viendo las últimas semanas. Usted tiene que abrir la boca y hablar de la palabra de Dios que está en usted. Y Dios se encargará de ver qué hace con esa palabra y la gente que está escuchando. La segunda cosa que hemos visto es Dios está con usted, Dios lo está acompañando, Dios está apoyando lo que usted está haciendo. Pero hermanos, va a ser duro, va a ser difícil. Eh, y ahora van a ver una cosa que el Señor le dice a Pablo, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué consuelo más raro, ¿verdad? Un consuelo tan extraño, pero es Dios, ¿verdad? Y lo tercero, hermanos, es que, bueno, que la verdad es que tal vez la posición de la entrega de la palabra o la forma en que Pablo retoma las conversaciones es de una manera inteligente, de una manera donde entra a un nivel con las personas. Y eso pues nos tiene que poner a pensar, hermanos, porque requiere de nosotros lo mismo. Y fíjense que es el mismo esquema. Dice aquí, allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Ustedes entienden que al deportar los judíos, la iglesia en Roma quedó en manos de gentiles. No habían judíos ya en la iglesia en Roma. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas al igual que él, o sea, procesaban cuero, procesaban cuero. Y generalmente ese tipo de carpas ese tipo de tiendas de campaña los hacían de cuero de cabra, ese tipo de cuero. Entonces Pablo se queda a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Vean qué interesante la conexión que hace el Señor, una conexión en donde se encuentra una pareja de una gente que trabajan, tienen el mismo oficio. Ahora, el versículo 4 ya es un versículo de narración general cada día de reposo.
cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Entonces, fíjense, Pablo tratando de persuadir. O sea, ve qué interesante esa expresión de Lucas al decir que el corazón de Pablo era buscar ese momento en donde ellos se engancharan, hicieran clic con él, buscando los argumentos necesarios para la conversación que se estaba teniendo, de forma tal de que ellos verdaderamente recibieran la palabra. Eh, dice, después de que Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Se refiere a Macedonia porque Macedonia estaba dividido en dos, Corinto, y Grecia. Y entonces todo se llamaba Macedonia. Y Pablo estaba esperándolos, pero supuestamente Pablo estaba esperándolos en Grecia. Sin embargo, Pablo se vino eh, para Corinto. Y noten que la expresión de lo que narra aquí Lucas, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Dice, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, dice, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces, noten aquí que tenemos no solamente ya la enseñanza que hemos venido teniendo de abra la boca, predique la Biblia, predique la palabra de Dios, no se ponga a argumentar ninguna otra cosa, diga cosas inteligentes, lógicas, que están en la palabra de Dios en su corazón. Pero noten que aquí tenemos un momento en donde Pablo simplemente les dice a la gente que está antagonizando lo que está en contra de él, les dice, vean, yo no me voy a regalar las bilis, con ustedes tranquilos, tranquilos, la sangre de ustedes, yo les dije, yo les dije, no sé si decirlo así o no, pero de alguna manera llega un punto en donde tiene que haber un hasta aquí, porque la gente no quiere recibir y la verdad es que no hay necesidad, hermanos, de insistir en algo de una manera en donde Dios verá por qué unos sí y otros no, que fue tal vez lo que vimos un poco el fin de semana. Pablo se sacude el polvo de su ropa y dijo, la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Esto fue una directriz únicamente para Corinto, porque más adelante Pablo también habla en otras sinagogas. Fundamentalmente les dijo, voy a predicarles a los gentiles. Salió de allí y se fue a la casa de Ticio, justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Este Ticio justo, que le llaman el gentil, es muy probable que no, por el Ticio justo, es Ticio justo Gallo, que es a quien se le escribe la carta y a quien se le reconoce como un hospedador. Eh, el versículo 7 lo que nos da simplemente es una idea narrativa de qué hizo después de que se enojó con los judíos y los mandó a volar. Y le dijo, yo a partir de ahora me quedo con los gentiles. Y noten que inmediatamente él va y se encuentra con un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga, lo cual es técnicamente un insulto para los judíos porque él era un gentil. Crispo, el líder de la sinagoga, otra narración, versículo 8, Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Entonces noten, amados hermanos, que aquí tenemos material para una iglesia. Noten que ese material para la iglesia tampoco son 50,000 ni 30,000. Estamos hablando de contadas personas, pero que tienen esa característica de que son personas que Dios de alguna forma los está escogiendo
en comparación o en relación con el resto de otra gente. Ahora, aquí viene un detalle interesante y es que Pablo le cuenta a Lucas la visión que tuvo, que el Señor le dio. Dice, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Vean qué específico, qué claro, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Mucha gente de esta ciudad me pertenece. Ahí hay dos acepciones. El Señor está diciendo, mucha gente de esta ciudad se va a convertir al cristianismo, a la palabra, o ya hay gente que conoce el camino. Ven qué interesante la forma en que el Señor le está diciendo a Pablo esto. Y eso pues hace que se dé el versículo 11 y que diga que así que Pablo se quedó ahí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Y ya no dice que sea en la sinagoga, dice que se queda un año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión, versículo 12, llegó a ser el gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a la ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y les dijo, escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres de la ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Entonces noten que los judíos fueron a acusar, como que yo me lleve a Steven y lo acuse con el cura, ¿verdad? Entonces el cura dice, pero ustedes no son evangélicos los dos. Sí, entonces ¿para qué vienen a hablar conmigo? Es que no, porque aquí la autoridad suprema de la comunidad católica es usted y por lo tanto usted está en autoridad. Bueno, es algo como una tontera de esas. Este, y noten hermanos que de una forma muy interesante, este gobernador de la provincia de Acaya se quita el tiro, inmediatamente el asunto queda en manos de los judíos y no pueden hacer nada más contra Pablo tratando de, tratando de perjudicarlo. Dice, verso 16, así que los expulsó de la corte. Entonces, la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga. Baboso, pero usted es tonto, no está viendo, no está. ¿Qué va a ir usted a buscarle pleito al otro si no tiene nada que ver? Si no viene un policía que es que ella cree en María y yo no. Y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso importancia alguna. Vean qué cosa más divertida. Yo no sé si usted logra ver en esto un momento jocoso, divertido, en donde, vean qué interesante, la agarran contra el de la sinagoga, que fue el que fue a presentar los cargos, y le dice, pues usted es tonto, pero no está viendo lo que está haciendo. ¿Cómo le va a decir al otro que juzgue sobre algo si lo que está interpretando él es unas escrituras mal para decir que Jesús es el Mesías y nosotros no creemos en eso? Y el otro que va a saber de nada. Y noten que se le armó y lo agarraron y lo golpearon y que inclusive Galión, el gobernador, no dio ninguna importancia. De esta forma, hermanos, de esta manera, se introduce el capítulo 18 de una manera donde vemos lo tradicional, eh, las sinagogas, pero también Pablo les dice, yo no me voy a poner a discutir con ustedes más, sean necios, yo voy a los gentiles.
Noten que Dios les habla y le dice, Dios les dice a él, le dice a Pablo, Pablo, tranquilo, aquí yo tengo mucha gente. Y esa expresión es una expresión muy interesante porque, perdón, no se sabe si está diciendo que ya la tiene o que es parte del trabajo de lo que él está haciendo, que él se va a ganar esa gente. Entonces, en esta narración del capítulo 18, del 1 al 17, noten ustedes, hermanos, que se reafirma el hecho de salir y de predicar, salir y hablar, salir y plantear la realidad de lo que Dios nos ha mostrado en nuestra vida con relación a las cosas y lo, nos enseña lo sencillo que Él quiere que vivamos la vida en contraposición de toda la complicación que el ser humano quiere vivir. Noten que, por ejemplo, nuevamente la gente que se convierte, Crispo, el líder de la sinagoga, versículo 8, se convirtió y fueron bautizados y se menciona su nombre. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué esto se constituye de la forma en que hay? Solamente Dios lo sabe. Pero sí, sí hay una realidad que no debemos de dejar pasar y es el hecho que, pues, eh, una cosa es lo que yo creo que yo estoy haciendo y otra cosa es lo que verdaderamente Dios está haciendo. Y lo que yo realmente estoy haciendo es un aporte a todo lo que Dios está haciendo. Porque otra vez, unos creen y otros no. Unos aceptan y otros no. Entonces, en esta sencilla narración, que pues, imagínense que se lee en menos de 3 minutos, esa sencilla narración, el detalle importante es el encuentro con Priscila y Aquila, que son muy claves fundamentales en la escritura de la carta en Roma. Noten que definitivamente eh, eh, Pablo sigue con la estrategia de las sinagogas, pero esta vez Lucas aclara de que él está haciendo el esfuerzo por buscar la persuasión de las personas. Eh, Noten, hermanos, también que de alguna manera eh, la visión que se tuvo en el capítulo 16 del varón macedonio se cumple en tanto la necesidad de las personas que, por decirlo así, se están convirtiendo. Noten además que en esta pequeña narración, Pablo le dice a los judíos, ¿qué pereza con ustedes? Ustedes quieren seguir creyendo, quieren seguir creyendo que la sangre de ustedes quede sobre ustedes. Eh, Básicamente, hermanos, esta narración de esta noche eh, nos sigue mostrando la misma perseverancia, la misma disposición a servir, nos sigue mostrando, nos sigue mostrando que Pablo no está viendo a ver de dónde sale la plata, ¿verdad? Se puso a trabajar, eh, se puso a buscar qué hacer y mientras estaba trabajando, eh, también estaba sirviendo al Señor de una u otra manera. Eh, no estoy diciendo que Pablo dijera que tendría que ser así, porque después Pablo lo explica. Yo renuncié a ese derecho. Yo renuncié al derecho de poder depender de alguna manera del Evangelio. Él dice, yo no quería ser carga para nadie. Y finalmente, termina con la, termina con la escena en donde el gobernador eh, más bien pone en ridículo a los judíos por estarle diciendo a él que juzgue en algo tan tonto para él que tiene que ver con las creencias que ellos tienen. ¿Qué vemos? La obra del Espíritu Santo siempre ordenando, acomodando estratégicamente, sin buscar inclusive el beneficio para Pablo, ni para el equipo de misioneros. Es más, a veces se les pone muy difícil. ¿Qué vemos?
un hombre comprometido con la palabra de Dios, un hombre que sabía que al hablar de lo que el Señor estaba diciendo, tenía que justificarlo claramente a partir de lo que los judíos ya conocían. ¿Y qué vemos? La disposición del apóstol del Señor eh, enseñando la palabra a gentiles y formando la iglesia de Corinto en, allá en Corinto. ¿Qué sigue? Sigue el regreso de Pablo a Antioquía. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más y luego se despidió de los hermanos y se fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Y esto lo vamos a ver, si Dios lo permite y nos presta vida, la siguiente semana. Entonces, reafirmamos lo que ya venimos estudiando, que definitivamente nos tiene que llevar a entender que es importante saber que Corinto era una ciudad con un libertinaje sexual desmedido, sumamente desmedido, y que esa influencia sexual, esa influencia del libertinaje llegó a la iglesia de una manera en donde Pablo tiene que referirse a eso en su momento. El origen de la iglesia de Corinto es un origen de una iglesia muy humana, muy real en ese sentido, y que definitivamente pues no debemos de dejar de pasar de esa realidad. ¿Qué más? No debemos de dejar pasar el hecho de saber que hay personas que por más que uno les diga, no quieren. ¿Qué más? El Señor está con nosotros y nosotros no estamos viendo todo lo que el Señor está viendo. El Señor le dice, yo tengo un montón de gente en este lugar que es mía. Usted la está viendo, ¿no? Pero no se sabe si le estaba diciendo, a usted le va a tocar convertirlos a ellos y predicarles la palabra. O simplemente le está diciendo, usted todavía no los conoce.